Buenas Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a hablar de la tercera unidad, que por cierto eran preguntas de examen que las podemos repetir. Solo quiero pedirle dos favores. No sé si está en clase Eric. No está. Bueno, ahí estamos, Eric. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Eric. Entonces siempre te voy a pedir, Eric, que ahí que vamos anotando los puntos a evaluar, ¿ves? Para que... Bien, vamos a comenzar ahí para que Eric nos apoye. No sé si en una de las variantes venía una forma de organización colectiva. Ahora pues la vamos a poder repetir. Una forma de organización colectiva puede ser la coalición de trabajadores o bien los sindicatos. Aquí estamos hablando de la asociación profesional. La asociación profesional en derecho colectivo, en una forma de organización colectiva, son los sindicatos. Los sindicatos son una asociación profesional. O sea, yo puedo quitarle la palabra asociación profesional y ponerle sindicatos, que es lo mismo. Pero también una variante donde yo les indique que es una asociación profesional. Y le puse la aparición de trabajadores, los sindicatos y otra. La respuesta era los sindicatos. Es lo mismo que una asociación profesional. Entonces, Eric, anotamos dos preguntas. Una, que la asociación profesional es un sindicato y que si yo le preguntara formas de organización colectiva son dos: la coalición, la asociación profesional o sindicatos. ¿Sí? Luego vamos a ver ahorita aquí, la coalición. Vamos a ver su historia, su definición, sus características y el procedimiento legal. Su historia, ¿sí? Bueno, su historia vamos a ver la etapa de la prohibición, la de la tolerancia y el reconocimiento por la legislación. ¿Qué problemas tenemos entonces? Bueno, vamos a desarrollar ahorita la prohibición. La etapa de la prohibición, por supuesto. Lo que más hemos visto nosotros, y quiero que Eric nos haga otra vez énfasis, es en el edicto de Turgot y la ley de Chapelier, que también venía una de las variantes. En la Revolución Industrial dice que aparecen precisamente en Francia y también en la Revolución Francesa estas disposiciones legales. Edicto de Turgot, la ley de Chapelier, los decretos de Ayard y la ley germinal del año 11. Y también está el Código Penal francés de 1810. Bueno, el edicto de Turgot. Yo le puedo volver a preguntar, indique qué disposición legal de la historia de las formas de la coalición, perdón, en este caso de la coalición, es la que suprime las corporaciones de oficio, sus estatutos y sus privilegios, es el edicto de Turgot. Indique qué ley prohibió el restablecimiento de las corporaciones de oficio. Estamos hablando de la ley de Chapelier. Estas son las dos preguntas, quiero que Eric las anote ahí para efectos de examen. Luego está el decreto de Ayard, que prohíbe el derecho de relación profesional. Luego esta ley, que fíjense que esta ley de 1803, que es la ley número 22, dice que tenía un relativo donde condenaba y tenía como delito la coalición, pero sin embargo permitió que los patronos, los empleadores, concretamente tenían sus cámaras, y la llamaban cámaras consultivas, que eran organizaciones de patronos que tenían como misión analizar las necesidades y los medios para mejorar la producción en la manufactura, las fábricas, los artes y los oficios. Imagínense, tenía prohibida la coalición de trabajadores, pero dijo: señor patrón, usted sí. Eso me recuerda a mí cuando López Larrabe habla de que precisamente para defender a la oligarquía del café se crearon los famosos jueces de la agricultura, ¿sí? Que eran precisamente en juzgados que no defendían a la clase trabajadora, sino lo defendían a la clase oligarca, la parte de esta clase de la oligarquía del café en Guatemala. O sea, no fue una disposición, no fue un órgano privativo, no fue un órgano jurisdiccional creado para defender a los trabajadores, sino para defender al patrón. Igual sucedió precisamente en esta etapa de 1803. Y por último, el Código Penal francés de 1810, que tenía prohibiciones de asociaciones de más de 20 personas. La etapa de la tolerancia. Bueno, ya lo interesante es que en 1824 Inglaterra dice: señores, vamos a derogar totalmente
toda ley represiva, toda la legislación represiva, eliminando el carácter criminal de las asociaciones. Entonces ya Inglaterra se preocupó por abolir directamente lo que era la ley de Chapelier y el edicto de Turgot. Y esas leyes no pueden funcionar en un sistema, precisamente un ordenamiento jurídico en Inglaterra. Desde 1824, que cuando veamos los sindicatos, acuérdense que en 1824 nace el primer sindicato en, como dice algunos tratadistas, en las fábricas de algodón o bien de textiles. Pero fue precisamente en Inglaterra donde nace el primer sindicato. En 1844, en Inglaterra se permitieron las acciones de compañeros que posteriormente, bueno, que fueron parte del derecho corporativo. Cuando nosotros en derecho colectivo vemos que la historia habla de derecho corporativo, está diciendo, señores, reconocemos más la empresa como tal, al patrono como tal, que las asociaciones de trabajadores. En 1824, una sentencia en Norteamérica llamada tolerante. Fíjense que esto es lo que digo, señores, preocupémonos nosotros, pero tenemos que tener un poco de consideración para que no provocar disturbios y no provocar violencias, necesitamos tener un criterio restrictivo. Y entonces una sentencia de nada tolerante en Estados Unidos de 1824, donde precisamente trató o estableció ese criterio restrictivo provocado por disturbios o bien violencia que pudo tener consecuencias en la industria. En Francia, entre 1830 y 40, las acciones de obreros tuvieron participación histórica. En la industria de la seda, los obreros lograron tener un contrato colectivo con el patronato, con el patrón. Sin embargo, no se incumplió, pero ya fue un logro en que sea escrito, pero ya fue un logro del primer contrato colectivo entre 1830 y 40 en Francia. En Estados Unidos, perdón, esta sí lo vamos a ver más adelante, ¿eh? En Estados Unidos, esta es una organización que se llamó la Noble Orden de los Caballeros de Trabajo. En otra parte del documento van a ver que solo habla de los Caballeros de Trabajo. Esta nace precisamente en Estados Unidos, en 1859, que era una organización que tenía como fin sustituir el sistema de trabajo asalariado por el de la sociedad cooperativa mediante la educación y un sistema normativo. Solo déjenme ver de que alguien, todavía tenemos unos que quieren ingresar, ¿no? Los últimos vamos a ingresar a Melanie, vamos a ingresar a nadie. Ya fueron los últimos. Bueno, entonces decía de que las etapas de reconocimiento, Francia norma el reconocimiento del derecho de coalición y la legalidad de la huelga, consagrados en una ley francesa de 1864. También una ley precisamente que en 1874 precisamente dijo, señores, ya no más la ley de Chapelier ni el edicto de Turgot y precisamente legaliza el derecho a organizarse en sindicatos o asociaciones. Las definiciones. Fíjense que estas están un poco complicadas. Me interesa más la de la legislación mexicana. ¿Por qué? Fíjense que Luis Alcalá y Zamora dice, la coalición es la acción concertada entre patronos y trabajadores para la defensa de sus respectivos intereses y derechos. No puede ser patronos y trabajadores, o son patronos o son trabajadores. Toda la definición es muy ambigua en que no regula realmente lo que es una coalición. Mario de la Cueva, el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para defensa de sus intereses comunes. También se queda corto Mario de la Cueva porque es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos, porque por lo menos nuestra legislación sí permite también que los patronos puedan actuar en coalición de patronos. Néstor de Bueno, es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos para defensa de sus intereses comunes. Ahí estamos muy bien con esta definición. Y también la legislación mexicana que dice que es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para defensa de sus intereses. Por eso vean, ¿quién tiene encendida por ahí la cámara para que no la apague? Doris, tu micrófono.
Ya, bueno. Entonces, estamos con las características. Esto es importante. Alianza concertada de trabajadores o patronos. Ahí nos faltó la palabra patronos no sindicalizados. Tiene como propósito mejorar las condiciones de trabajo. Defensa de intereses comunes. Es una organización de hecho, de naturaleza emergente. Nace, termina el movimiento y ahí termina. Se disuelve después de obtener su objetivo principal. No es permanente, es emergente, es temporal, no tiene como finalidad. Nuestra legislación no la reconoce como permanente. Es temporal y después de que logra su objetivo desaparece. Aquí en Guatemala, hablando de precisamente lo que vimos al inicio, las formas de organización son dos: la coalición de trabajadores y los sindicatos. Los sindicatos son permanentes y las coaliciones son temporales. Los sindicatos siempre van a estar ahí, tienen un reconocimiento y cumplen ciertos requisitos. La coalición es un hecho espontáneo, un hecho que nace de un pliego de peticiones, de una inconformidad, y se plantea precisamente ante un juez que va a integrar lo que es un tribunal de conciliación. Luego de leyes se disuelve después de obtener su objetivo principal. En su formación, el grupo coaligado no requiere ningún requisito que cumplir, diferente a los sindicatos que hay que cumplirlos. Esto quiero que lo tomemos en cuenta por algún análisis que vamos a hacer. 9, 10. Vean pues. Yo difiero un poquito aquí con algunos profesores, inclusive, profesores de Derecho Laboral de nuestra universidad, de las universidades privadas. Ellos siempre dicen de que la coalición de trabajadores está regulada en el artículo 374. Yo le voy a decir por qué no. Porque al hacer la interpretación nosotros de lo que dice el 374 y 377, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí lo vamos a ver. Veamos, el 374 dice: patronos y trabajadores tratan de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos. No habla de órgano jurisdiccional ni de juez, habla que ellos, patronos y trabajadores, van a tratar de resolver. Pero resulta que no pueden, o lo de cualquier otro amigable componedor, un tercero. Pero no está hablando de un órgano, no está hablando de un juez, está hablando de un trámite netamente administrativo. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes. Por eso no puede ser coalición de trabajadores, porque el comité o el consejo puede ser permanente en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros. Vean, para mí no puede ser una coalición de trabajadores. Nuestro código, el 374, habla claro que puede ser un comité permanente, que siempre esté ahí en la empresa. Entonces yo a esto le denomino unión de trabajadores, pero no trabajadores coaligados. Porque una de las características es temporal y después de que logran su objetivo desaparece. No, esto puede ser permanente. Este comité, este consejo ad hoc o permanente, esa carpeta de permanente deja de ser la coalición de trabajadores. Entonces, dice, unión de trabajadores quienes se encargarán de plantear a los patronos o a sus representantes de estos, verbalmente o por escrito. Imagínense, lo pueden hacer de forma verbal, o sea, sus quejas, sus solicitudes. Vean, no es un pliego de peticiones, son quejas del quehacer diario de una empresa, son solicitudes. Aquello que usted dice, mire, tan difícil que está en transporte, va, permítanos ingresar 15 minutos más y salimos 15 minutos más tarde. Vean que son circunstancias en el quehacer diario de una empresa, pero pueden ser permanentes, ahí se pueden crear los comités. ¿Quiénes? Bueno, se encargarán. Pero vean lo más interesante. Dichos consejos y comités harán sus gestiones en forma atenta. Imagínense, no hay conflicto, es de una forma atenta. Y cuando así procediere, el patrono o su representante no puede negar a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Lo van a arreglar ellos, es un arreglo directo, pero no es un comité ad hoc.
No, perdón, nuestros trabajadores cualificados. Miren la diferencia de 377. Cuando en un lugar, sí, cuando en un lugar de trabajo se produce una cuestión, escuchen, susceptible de provocar, luego déjenme ver quién se quiere unir, que no sea la coordinadora, esto. Bueno, vamos a intentar otra vez. Bueno, Milton, ahí está, pues. Perdón, Lick, aquí estoy ya, disculpe. Aquí No estoy. espera. Está bien, bienvenido. Vean, pues. Una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro. Estamos hablando de patronos y trabajadores desde que hablamos paro. Los interesados. Si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados. Que hablamos que estos 3 delegados en la sentencia los vamos a encontrar como comité ad hoc, pero eso no importa, eso está bien porque es parte de la incorporación que puede hacer un juez en el momento de dictar sentencia. Que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o al referendo. Esta sí es una coalición de trabajadores. Para este curso, para el curso de Derecho Colectivo que imparte el licenciado Adrián Ortiz, Eric, anótame ahí. Si yo le preguntara a usted cuál es la base legal de la coalición de trabajadores en Guatemala, es el artículo 377 del Código de Trabajo. Anótelo usted y que lo anote, por supuesto, Eric, que es el que me va a apoyar a mí. Base legal para considerar la coalición de trabajadores, artículo 377. Y ya vimos por qué. ¿Estamos? Muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces ya estaríamos con eso. Y aquí también le puse de que no habla muy bien López Larrabe cuando define esto, pero yo creo que está hablando. Cuando se dio la huelga de los trabajadores en 1931 de la fábrica de cementos Novela, habla que intervino un comité sindical, pero no se les olvide a ustedes que el primer sindicato registrado fue en 1947. Dos, habla de un comité sindical. Para mí, tenían que ser trabajadores sindicales, no sindicalizados, o sea, una coalición de trabajadores. En ese momento, pues definitivamente todavía no se lograba distinguir entre esa parte de las asociaciones profesionales. Por lo tanto, considero que ese es un criterio muy personal, porque tampoco López Larrabe describe muy bien ese movimiento. Lo interesante es la actitud que tomaron este grupo de trabajadores precisamente de poder ir a la huelga en una fábrica sumamente complicada. Claro, usted ve las consecuencias que se pagaron, pero fue también el tiempo del general Ubico. Por eso no me cansaré de decir la importancia que tiene precisamente este movimiento. Ahora vamos a la segunda, que es la asociación profesional o lo que es un sindicato. Bueno, vamos a ver las generalidades. Vamos a ver cómo la ley de la ley inglesa y la ley de Francia reconocen la asociación de trabajadores. Y vamos a ver cómo Francia reconoce la asociación o los sindicatos de patronos. Y en Guatemala, no nos olvidemos que el único sindicato que narra Mario López Larrabe, que por cierto, si ustedes buscan, nadie más habla de ese sindicato. Ya les indiqué que si ustedes, cuando tengan López Larrabe el libro, y ustedes ven la nota ahí, la llamada, si se dan cuenta, tiene una base de dónde obtuvo esa información. Por lo que para mí es valedero, históricamente, que el único sindicato de Guatemala fue precisamente esta parte de la industria que habla Mario López Larrabe. Pero en el mundo entero, fue precisamente en Francia donde se reconocieron estos sindicatos de patronos. Entonces vamos a ver estas generalidades. Entonces vamos a ver el reconocimiento de los sindicatos de trabajadores y el reconocimiento de los sindicatos de patronos. Vamos a ver qué pasó en Inglaterra. Como ya hemos hablado, en 1824, primer sindicato en una producción textil o una empresa de algodón, como usted lo quiera llamar, pero el primer sindicato se dio precisamente en Inglaterra. Se recuerda que hemos hablado mucho
del famoso cartismo, aquellas cartas que enviaban los sombreros al Parlamento británico: déjenlos participar en elecciones. Solo si usted demostraba que era dueño de una fábrica, de un establecimiento productivo, podía participar. Esas cartas hicieron su efecto y se logró el sufragio universal y especialmente la participación de la clase trabajadora. Vamos a ver más adelante que llegaron a tener hasta 40 diputados la clase trabajadora. Pero bueno, ahorita estamos hablando de este reconocimiento. 1824 el Parlamento británico reconoce el derecho de organización profesional de los trabajadores. Reconoce el derecho de sindicalización de los trabajadores. En 1874 hacen una unión de sindicatos que estaba integrado por obreros calificados de distintos oficios. ¿Cuál era su fin? Agrupar diversos sindicatos locales, que por cierto posteriormente fue disuelta. Ya en 1868 ya se dio una circunstancia totalmente diferente. Vamos a ver quién nos está pidiendo entrar. Pues creo que tenemos que estar viendo, porque quiero decirles que amablemente la coordinadora del semestre, pues a veces está con nosotros en clase. Bueno, entonces les decía de que ya se crea el primer congreso de la Unión de Sindicatos. Vean qué interesante. Hubo un congreso de la Unión de Sindicatos, pero si se da cuenta, estamos hablando de la Federación y de la Confederación de Sindicatos. Por Dios santo, muchachos, vamos a ver quién más es. Ya es el último que vamos a ingresar. No, se fue, ya no quiere estar con nosotros. Bueno, vamos a esperar que exista más. Bueno, entonces nos vamos a Francia. Francia, 1948, el reconocimiento del derecho del trabajo. Pero lo más importante de este decreto de 1848, estamos hablando exactamente de la famosa Comuna de París. Vean, en 1848, Francia reconoce el derecho a sindicalización, el derecho a los trabajadores a sindicalizarse, el derecho a formar sindicatos, el derecho de asociación, que estamos hablando de la acción profesional, que son los sindicatos, ¿sí? Luego vamos al reconocimiento de la Asociación de Patronos. Esto precisamente, bueno, sea en Francia y sea también en Inglaterra. Pero vamos primero a Francia, 1859. Ya Francia reconoce las cámaras sindicales empresariales en 1959. En el 67 ya reconoce el Comité Central de Cámaras Sindicales de Patronos en Francia. 1889 hay una ley orgánica que permite a la Alianza Sindical de Comercio e Industria de Inglaterra. También Inglaterra se preocupó por reconocer una alianza sindical de patronos del comercio y la industria. Y en 1944 se reconoce en Francia la Confederación General de la Producción. Estos eran sindicatos de patronos, ¿sí? Estas son las generalidades, ¿sí? Veamos hoy al sindicalismo. El aporte que tuvieron el sindicalismo inglés, francés, italiano, alemán, norteamericano, soviético y las primeras federaciones sindicales que hubieron a nivel mundial. Esto es importante, ¿eh? Es importantísimo. Estos fueron aportes que fueron dejando cada una de estos sindicalismos de lo que hoy es el sindicato en el mundo y también Guatemala. Para esto aquí, pues, Eric, por favor, vamos a ir tomando los puntos más valiosos de cada sindicalismo. ¿Quién nos apoyaría para darle lectura? ¿Quién nos apoya? No sé si están tomando café o... Yo lo puedo leer, si gusta, licenciado. Rosario. Bueno, están ya otras personas ahí. Bueno, vamos a comenzar con Rosario. Veamos, pues entonces vamos a conocer ahorita el sindicalismo inglés. Vean, pues. Solo lo subrayado, por favor, ¿oíste? Muy Y bien. yo te voy a ir indicando, Eric, por ejemplo, qué es lo más importante. ¿Qué nos dejó el sindicalismo inglés y qué les puedo yo evaluar del sindicalismo inglés?
Por favor, solo subrayado, Rosario. Muy bien. Sindicalismo inglés. Los sindicatos ingleses obtienen un amplio reconocimiento jurídico y la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. El movimiento unificador de la acción sindical en el campo político conduce a la fusión para formar el Labour Party, que ya en 1910 contaba con 40 diputados en el Parlamento. Se les dio participación en el gabinete de guerra, que era el órgano ejecutivo dentro del ministerio, encargado de atender la cuestión bélica, y se integraron en forma paritaria con los empresarios comisiones mixtas industriales. Así que vamos a ir por partes. Aquí, Eric, me interesa que anotemos dos. ¿Qué aporte hizo el sindicalismo inglés a lo que hoy son los sindicatos en el mundo y Guatemala? Primero, fue el sindicalismo inglés el que celebró, el que nos dio la pauta para los contratos colectivos, ¿sí? Y administrar su propio patrimonio en los sindicatos. O sea, ¿cuál fue el sindicalismo que provocó que precisamente hubiera un ordenamiento jurídico, una disposición legal para que los sindicatos tuvieran la capacidad para celebrar los contratos colectivos y administrar su propio patrimonio? Fue el sindicalismo inglés. Dos, vean, ¿qué importancia se le dio a nivel de Estado? Estábamos en la Primera Guerra Mundial. Viene el sindicalismo inglés y dice: señores obreros, ustedes, organizados en sindicatos, les vamos a dar participación en el gabinete de guerra. Escúchenme, les dieron participación en un evento de trascendencia para Inglaterra. La importancia que tuvo el sindicalismo inglés hasta el día de hoy. Saben que Inglaterra sigue teniendo un partido político precisamente laboralista. ¿Por qué? Desde aquellas cartas que yo les he mencionado, diciéndoles: señores del Parlamento británico, déjenos participar, lo lograron, llegaron a tener hasta 40. Vean, ahora no solo le reconocen la capacidad de celebrar contratos colectivos, de administrar su propio patrimonio, sino también los invitan a integrar un gabinete de guerra. Un gabinete de guerra que era una decisión importantísima del país en Inglaterra. Y después ya los invitaron a comenzar a integrar comisiones con empresarios. Ya hubieron comisiones paritarias, comisiones mixtas industriales, con la participación de la clase trabajadora. Veamos la segunda. Esos dos aportes los anotamos. Veamos los siguientes, Rosario. Muy bien. Reguló el ejercicio de la huelga y la intervención judicial en los casos de represalias sindicales contra personas no afiliadas a las huelgas o a los paros declarados ilícitos. Esta ley prohibió también la exigencia del pago de cuotas destinadas a subvencionar las actividades políticas del sindicato. El complejo conflicto de clases y el detrimento del proceso económico determinó la formación de una legislación sindical unitaria. Así surge la Ley de 5 de agosto de 1971 sobre relaciones industriales, también conocida como la Ley Sindical Inglesa. Bueno, vean pues. Eric, anotemos dos cosas. Fíjense que al participar ellos en política nacional, el llevar diputados al Congreso, eso significaba que los sindicatos los afiliados al sindicato tenían que hacer un aporte precisamente para subvencionar, para sufragar los gastos de las actividades políticas de los sindicatos. Pero también dijo: señores, no. Los sindicatos sigan participando en política a los obreros, pero no se puede permitir que les hagan descuentos o el trabajador tenga que pagar una cuota para promocionar un partido político que pueda haber diputados al Parlamento. Eso también fue un avance importantísimo de no permitir que los sindicatos sean utilizados para actividades partidistas. Y por último, que habían varias disposiciones legales dispersas. Dijeron: no, señores, necesitamos crear una ley única, y crearon la ley sindical inglesa.
Veamos hoy el sindicalismo francés. Vamos a pedirle a Rosario que nos siga apoyando con esto. Sindicalismo francés. 1884 reconoció la existencia de los sindicatos y les concedió el derecho de constituirse libremente como organismos de defensa profesional, si bien con el carácter de simples agrupaciones privadas. 1884. A. La abrogación de la ley Chapelier. B. La abrogación de los artículos 414 y 416 del Código Penal que prohibía a trabajadores establecer limitaciones a la libre actividad económica. C. La inaplicabilidad de los artículos 291 y 294 del Código Penal y la ley de 10 de abril de 1834 que limitaban los derechos de las asociaciones religiosas, literarias o políticas. D. La libre constitución de sindicatos sin previa autorización oficial, salvo la obligación de registrar los estatutos y la lista de los dirigentes. E. La capacidad del sindicato para adquirir bienes inmuebles. F. El reconocimiento de los sindicatos para confederarse. Y G. La personalidad jurídica de las asociaciones profesionales para comparecer a juicio y celebrar negociaciones colectivas. Cosas que quiero que Eric nos anote. Primero, fueron reconocidos los sindicatos, pero fueron reconocidos como simples agrupaciones privadas. Entonces, Eric, ya este sindicalismo francés permitió el reconocimiento de la Confederación de Sindicatos. Y 3, permitió la negociación colectiva. Esta ley de 1884, que fue obra de un ministro de ese entonces, ya permitió 3 cosas importantes, ¿sí? Primero, la Confederación de Sindicatos y las negociaciones colectivas. ¿Y cuál fue la otra? Bueno, reconoció a los sindicatos, pero como agrupaciones de carácter privado. Ahí estamos. Bien. Terminamos esta otra parte que todavía es del francés. Por favor, Rosario. ¿Rosario? Sí, ahorita voy. En 1895 se creó la Confederación General del Trabajo que unificó los sindicatos, federaciones departamentales o regionales de sindicatos, federaciones nacionales de sindicatos de diferentes profesiones, uniones o federaciones nacionales de oficios. La ley sobre asociaciones profesionales es revisada mediante la ley del 12 de marzo de 1920. En 1936, poco después de los acuerdos Matignon y de la legislación de Frente Popular, se reconoció la actividad sindical a nivel general, sin llegar a regularse todavía su intervención en la gestión de las empresas. La Constitución de 1946 consagró el principio de libertad sindical, que en el sistema del derecho positivo se regula en 2 sentidos: frente al patrón como facultad de afiliarse a un sindicato y frente al sindicato mismo como libertad de no adherirse. Con la ley de 11 de febrero de 1950 sobre las convenciones colectivas de trabajo, se constriñe el empresario a respetar el derecho sindical. Bueno, entonces, Eric, yo anotaría que también ya se permitió la Confederación. En 1895, la Confederación General de Sindicatos. Ya permitió también la Confederación, no solo la Federación, sino la Confederación de Sindicatos. Otro asunto que me interesa que lo veamos. Ya en la Constitución de 1946 se consagró el principio de libertad sindical, que la libertad sindical lo tenía en el sistema positivo, o sea, frente al patrono y frente al sindicato. Frente al patrono, la facultad de afiliarse a un sindicato. No puede condicionarnos el patrono que nos va a contratar siempre y cuando no nos afiliemos, no. Ya está la libertad sindical. Nosotros decidimos si es sindicato afiliarnos o no. Eso es frente al patrono, no puede impedirnos ese derecho. Y frente al sindicato mismo, bueno, está el sindicato, pero tampoco nos puede presionar para adherirnos al mismo. O sea, tenemos la libre libertad de tomar la decisión frente al patrono y frente al sindicato mismo.
de afiliarnos o de adherirnos. Esa es una decisión muy nuestra. Ese es un principio de libertad sindical. Por supuesto, lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, anotamos para efectos de examen esto, ¿sí? Vamos al sindicalismo italiano y alemán. Aquí vamos a encontrar los benditos sindicatos mixtos, donde la Iglesia Católica consideró, señores, mucho problema entre patronos y trabajadores, entre proletariado y burgueses. Solo hay una manera de solucionarlo: lo sublime, la paz, la concordia, la espiritualidad. Entonces, ¿saben qué? Ya no más problemas en la producción, ya no más problemas en las fábricas, en las empresas. Hagamos sindicatos mixtos, donde patronos y trabajadores puedan formar conjuntamente un sindicato. Algo totalmente absurdo que nunca funcionó porque los intereses son diferentes. Sin embargo, fue una propuesta del sindicalismo italiano y alemán. Veamos qué dicen. Rosario, por favor. Sindicalismo italiano y alemán. En 1893 aparecen las organizaciones sindicales en forma de federaciones nacionales. Se crean las cámaras de trabajo con la función de centralizar la organización del trabajo, constituir agrupaciones de resistencia, abolir los departamentos de colocación. Frente a la presión del socialismo, el programa elaborado por el Congreso Católico de 1894 proclama la predilección de los sindicatos mixtos. Por exigencias del sistema, se suprimió la legislación sindical, sustituyéndola por la ley del 3 de abril de 1926, modificada de febrero de 1934, que reglamentaba la organización corporativa. Solo espérate, entonces vamos a ver para efectos de examen. Primero, cuando hablemos de sindicatos mixtos, fue una propuesta del sindicalismo alemán e italiano, o italiano y alemán, ¿sí? Fue una propuesta de ellos. Dos, fíjate que dicen, señores, suprimamos la legislación sindical y para eso vamos a crear la organización corporativa. ¿Qué es la organización corporativa? Es únicamente el derecho de la empresa. Usted, trabajador, ya no puede estarse organizando, usted no puede estar haciendo más, dedíquese a producir. Por favor, con efecto, lo vamos a ver, este es en el pensamiento, en la corriente ideológica, dice, señores trabajadores, lo que ustedes quieren hacer es adherirse, buscar la solidaridad en la empresa para efectos de producción. O sea, no les interesaba derechos de la clase trabajadora. Suprimieron esa parte de la legislación y reglamentaron la organización corporativa. O sea, lo más importante no es el trabajador, sino la empresa como tal. En términos generales, sindicatos mixtos y acá que reglamentó la organización corporativa que sustituyó a la legislación sindical. Veamos qué ha pasado en esta última parte. Por decreto legislativo, por favor, Rosario. Por decreto legislativo de agosto de 1943, número 721, quedó abrogada la legislación fascista, suprimiéndose las funciones de carácter público y político de las asociaciones profesionales no reconocidas. El 4 de junio de 1944 se firmó en Roma un pacto de unidad sindical que favoreció la reconstitución de la Confederación General de Trabajo, que integró en un solo bloque a las asociaciones social comunista y demócrata cristiana. Sin embargo, la unidad habría de disolverse durante los años 1948-1949, creándose profundas divisiones que vendrían a superarse hasta 1975, en que se retornó el pacto unitario. El artículo 39 de la Constitución italiana de 1948 reconoció la libertad sindical, la personalidad jurídica del sindicato y la eficacia erga omnes de los contratos colectivos, instituciones, estas dos últimas que han quedado inoperantes al no haberse promulgado su norma de aplicación. Imagínate, o sea, hubo presión internacional y al final ellos dicen, señores, bueno, es cierto que mejor vamos a permitir otra vez toda la parte de la legislación sindical, vamos a permitir otra vez la función de la reconstitución de la Confederación General del Trabajo.
pero se quedó en algo escrito, pero que nunca lo hicieron efectivo porque nunca hubo un reglamento de aplicación. Veamos hoy el norteamericano. Voy a leer, y esto quiero que Eric lo anote para efectos de examen. Pese a algunos intentos de unificación del movimiento obrero norteamericano, como la Organización de los Caballeros del Trabajo, si yo le preguntara en qué sindicalismo se dio la organización Los Caballeros del Trabajo, estamos hablando en el sindicalismo norteamericano, sindicalismo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Para que nos quede grabado para efectos de examen. Leamos, Rosario, solo. Se dan cuenta aquí hasta la participación de Ronald Reagan, ¿no? Donde él lo que quiso es hacer una división entre el comunismo y Occidente. O sea, hasta el día de hoy ustedes saben de que los conflictos que se dan a nivel internacional como Ucrania, pues como Occidente apoya a Ucrania para estar en contra de Rusia, y esos problemas se siguen dando. Son problemas de imperialismo al final, ¿no? Ustedes. Que yo les digo, pues nosotros acá en Derecho Laboral estamos interesados en que históricamente qué nos aportaron, qué nos dejaron y qué cosas positivas nos dejó este sindicalismo para cómo funcionan actualmente los sindicatos en Guatemala. Veamos qué dice Rosario. El sindicalismo en la Unión Americana nace propiamente en los albores de este siglo, con la fusión de las dos principales confederaciones, la AFL, American Federation of Labor, y la CIO, Confederación Industrial de Organizaciones. Con la ayuda del gobierno, el sindicalismo entró en una etapa de expansión y fortalecimiento a través de diversos ordenamientos. La National Labor Relations Act de 1935, conocida como Ley Warner, legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. Excelente. Erika, anotemos esa ley. Warner, que legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. Continuamos, Rosario. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana del Trabajo para fomentar su crecimiento durante la década de los 40 consistió en la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores mediante los sistemas de closed shop, taller agremiado, y del union shop, taller sindicalizado. Con la segunda posguerra, el mundo capitalista implantó la conocida ley salario como valioso pretexto para distraer la atención sobre la vida sindical, haciendo aparecer a los gobiernos como interesados y canales de reparación de la penuria económica de los obreros. Bueno, fíjate que solo quiero que anote dos partes de libertad sindical, que son el taller agremiado y el taller sindicalizado. Estos dos sistemas que se dieron en Norteamérica, por favor lo anotamos para efectos de examen, donde se dieron precisamente para el crecimiento, esta incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores, usaron dos sistemas, el taller agremiado y el taller sindicalizado. Esto permitió, que por cierto quiero decirles que Estados Unidos dice, señores empresarios, reconozcamos a los sindicatos. Y ustedes sindicatos, nosotros lo reconocemos solo con una condición: no critiquen el capitalismo norteamericano, critiquen en todos los demás, menos el norteamericano. Esa fue la forma como se dio la expansión del sindicalismo en Estados Unidos. Veamos qué dice entonces. Ya la ley del salario la vimos, vamos hoy a esta. El Estado federal se ha manejado frente a los problemas del sindicalismo partiendo de la premisa de que los sindicatos son figuras necesarias para el juego democrático y la economía norteamericana, razón por la cual deberán sostenerse, limitando ciertamente sus eventuales abusos. Notablemente pragmático, el patrono norteamericano ha asimilado el problema aceptando en su conjunto la dinámica de las llamadas relaciones colectivas, siempre que se trate de un sindicalismo que no cuestione los grandes principios del capitalismo en Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1959 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones de la Ley de Informes y Declaraciones Obrero-Patronales, que legitima la intervención directa del gobierno federal tanto en la organización interna como en los asuntos de las agrupaciones sindicales.
Con el neoconservadurismo, sin embargo, la ideología se ha transformado en partido, llevando el poder mediante Reagan y su partido republicano. Tesis tan absurdas como aquellas que sustentan que lo que caracteriza al mundo actual es el conflicto de las civilizaciones entre Occidente y el comunismo, entre el este y el oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El sindicalismo, dentro de este marco, se ciñe a los postulados del imperialismo actual, cuyos caracteres distintivos son la transformación del énfasis principal de la rivalidad de repartirse en el mundo a la lucha contra la contracción del propio sistema imperialista. B. El nuevo papel de Estados Unidos como organizador y dirigente del imperialismo universal. Y C. La aparición de una tecnología que de carácter es internacional. Imagínate, tenía razón de decir, bueno, ya no vieron la parte de los sindicatos como tal, sino que se fueron a cuestiones ideológicas, a la lucha entre dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el gobierno, entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo. O sea, así trataron de verlo en Estados Unidos. Sin embargo, les quiero decir que los sindicatos, a pesar de que el capitalismo en Estados Unidos genera muchos sindicatos, te da mucho la contratación colectiva, pues tuvo mucho auge. Acuérdense que dentro de las grandes huelgas que cambiaron la historia precisamente del mundo, está la de aquel parque del High Market, donde pues fueron miles de trabajadores que fueron masacrados, bueno, no miles, sino cientos de trabajadores que fueron vilmente asesinados. Bueno, pero vamos a leer esa parte, muy bonita la historia esa, para tener nosotros realmente la claridad, aunque pasó, porque el 1 de mayo, cómo es que se conmemoraba, cómo los Estados Unidos, a pesar de indicarle al sindicalismo, decir, señores, les vamos a dar todo el apoyo, ustedes se van a incorporar a la empresa, pero por favor, no critiquen el capitalismo norteamericano. Como quien quiere decir, critiquen todo, pero menos el norteamericano. Sin embargo, el desarrollo del sindicalismo que todos Estados Unidos fue impresionante. Por ser un país capitalista, fue un gran aporte a nivel internacional y siguen siendo los sindicatos de Estados Unidos los que tienen mucha influencia en los sindicatos, no solo en América Latina, sino también en Europa. Veamos el soviético, ¿sí? Que ya les dije que no es nada ideológico. Aquí precisamente puse una parte de la crítica que le hacen, que lo que ha creado la Unión Soviética en ese entonces, que ya desapareció, que falló como sistema, es de que dicen, bueno, señores, el proletariado, lo que ha creado toda esta revolución soviética, es una burocracia increíble. Pero veamos qué dice como aporte para los sindicatos. Por favor, Rosario. El sindicalismo soviético. En 1906 se promulgó en Rusia una ley que reconocía con grandes limitaciones la asociación profesional. Desde las modificaciones de 1908 hasta la vigilia de 1917, quedó prohibida la práctica sindical en dicho país. El sindicalismo soviético se puede analizar en 3 etapas. La primera, en 1917 a 1921, considerada como la realización de la teoría sindicalista revolucionaria y en la que el artículo 26 de la Constitución soviética consagró la libertad de asociación profesional. La segunda fase de la nueva política económica, comprendida entre 1921 y 1928, y se caracteriza por la sujeción de las organizaciones profesionales a las convenciones colectivas de trabajo. Esta nueva etapa aporta la formación de una auténtica legislación sindical. Por último, la tercera fase, que inicia en 1928 con la asimilación de los sindicatos por el Estado y la adopción del sistema de planes quinquenales. La Constitución de 1936 confirmó la naturaleza paraestatal de las asociaciones sindicales, reconociéndoles el carácter de organizaciones públicas y confiriéndoles el derecho de voto. Solo detenete un poquito, Rosario. Eric, anotemos ahí que fue la Unión Soviética la que le reconoció el carácter de organización pública a los sindicatos. Fue la Unión Soviética la que reconoció el carácter de organización pública a los sindicatos. Continuamos, Rosario.
Para algún sector de la doctrina, el arribo del proletariado al poder del Estado dentro de la Unión Soviética ha acarreado en realidad el asentamiento de una burocracia gubernamental que controla la vida política y por este canal la economía. En sentido diverso, se afirma que tras haber derrotado el fascismo germano y el militarismo en el Papón, el socialismo soviético orientó a otros pueblos en la lucha por la libertad, propiciando que, mediante la vinculación del pensamiento revolucionario en la práctica de la revolución, las ideas políticas del marxismo como ciencia sean la fuerza decisiva del progreso mundial posterior. Según algunos autores, los sindicatos soviéticos son la organización social de masas sin partido que agrupa sobre la base de la voluntariedad a los obreros y empresarios y empleados de todas las profesiones sin distinciones de raza, sexo, nacionalidad o religión. Eric, nada más para efectos de examen. Los sindicatos soviéticos son una organización social de masas. Son una organización social de masas. Esto lo dice la Unión Soviética. Que por cierto saben que todo el sistema fracasó, un sistema que no funcionó. Hoy por hoy Rusia, yo creo que ya no la Unión Soviética, sino Rusia, se volvió un país imperialista como los Estados Unidos. Ustedes mismos lo vieron con lo de las vacunas, el problema que teníamos entre Estados Unidos y otros países tratando de vendernos precisamente la vacuna. Terminemos aquí esta parte. El derecho de los ciudadanos a agruparse en organizaciones sociales tiene rango constitucional y se garantiza de forma efectiva por todo el sistema de relaciones sociales existentes en la Unión Soviética. Sobre la base de la afiliación, en los sindicatos de la Unión Soviética militan más del 90% de quienes trabajan en la economía nacional. Aclaración hecha de que los derechos y deberes de los miembros obran en los estatutos respectivos de cada organización. Bueno, ahí terminamos con la Unión Soviética. Todo ese aporte lo tuvieron. Ahora una sindicación universal. Para mí, según la lectura de este tratadista, la primera federación sindical mundial que existió fue fundada en París en 1945. Tomamos nota de eso, por favor, Eli. La unidad sindical mundial se obtuvo a través de la Federación Sindical Mundial que fue fundada en París en 1945. ¿Sí? Vean, fue muy poco el tiempo que permaneció unida. Entonces se dividió en 3. Y eso también quiero que lo notes, Eric, para efectos de examen. Fíjate que esta Federación Sindical Mundial se dividió en 3. Primero, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, que estaba formada ¿por qué? Por sindicatos angloamericanos. Luego también quedó una parte de la Federación Sindical Mundial y esta fue integrada por sindicatos de Occidente, sindicatos franceses y sindicatos italianos. Y por último, la Confederación Internacional de Sindicatos que reagrupa a los sindicatos cristianos. ¿Sí? Acá vamos a dejar claro para evitar confusiones que existió la Confederación Internacional que estaba integrada por sindicatos cristianos. ¿Sí? Y las corrientes de pensamiento. Vean, pues las corrientes de pensamiento, esto sí lo vamos a preguntar todo, Eric, o todos están enterados que sí lo vamos a preguntar. El pensamiento y las corrientes del sindicalismo. La organización profesional de trabajadores debe preverse de 2 vertientes, un sindicalismo coadyuvante y otro revolucionario. El coadyuvante lo vamos a dividir en reformista, cristiano y de Estado. El revolucionario lo vamos a dividir en anarcosindicalismo y sindicalismo comunista. Muy delicados los dos, ¿eh? Pero veamos los primeros. ¿Qué es el sindicalismo coadyuvante? Bueno, es el sistema de producción capitalista. Por su tendencia va a la defensa de los trabajadores de una misma profesión y a la promoción de reivindicaciones económicas de los obreros mediante acción directa de trabajo o la negociación colectiva. Pero este sindicalismo es interesante, claro. Se le aduce que viene como su antecedente histórico serían las corporaciones de oficios del sistema feudal. Pero me parece interesante que busca reivindicaciones de carácter económico para los obreros
mediante la acción directa del trabajo o mediante la negociación colectiva. Pero este combate se divide en tres: reformista, cristiano y de Estado. ¿Cuál es el reformista? Bueno, dice que el socialismo reformista reconoce la necesidad histórica de la lucha de clases y considera la sindicación como el instrumento natural de organización y defensa del trabajo para mejorar las condiciones laborales y balancear la lucha democrática. Ese es el reformista, que viene de un socialismo, ¿sí? Luego, el segundo, el cristiano, la política sindical apuntada por la Iglesia o patrocinada por la Iglesia, en un principio fue la sindicación conjunta de trabajadores y de patronos. Esto, pues, definitivamente son los sindicatos mixtos que tampoco funcionaron. Luego, la sindicación de Estado corporativismo. Dice, dentro de esta concepción se pretende superar la contraposición de clase mediante la absorción de la vida sindical dentro de la estructura del Estado, aparentando convertir al sindicato en un instrumento de colaboración y solidaridad. Por eso lo que trata es, señores sindicalistas, hablemos más de la empresa. Usted le conviene ser parte de la empresa. Usted colabore y sea solidario con los intereses de la empresa. Mientras más producción, mejores beneficios va a tener usted. Este es el sindicalismo de Estado o corporativismo, o sea, la parte de la empresa. Queremos darle más énfasis a lo que es la empresa. El revolucionario se divide en dos, se recuerda. Pero primero, ¿qué es el sindicalismo revolucionario? Sostiene la necesidad de transformar el sistema de explotación capitalista, de superar los contrastes de clase y de alcanzar la democratización de la vida social mediante la equitativa participación de la colectividad en los beneficios de la economía y la civilización, es decir, mediante la solidarización de los medios de producción. Quiere decir, señores, que desaparezca la iniciativa privada y que sea la colectividad quien maneje los beneficios de la economía y el progreso de cada país. Este se divide en dos: el anarcosindicalismo. Vean lo que dice: se basa en el principio de oposición a la oposición burguesa y de bloqueo a su mecanismo general. Estos quieren que desaparezca también la propiedad privada. ¿Y cómo lo hacen? Tiene dos recursos preferentes: la huelga solidaria, que por cierto en Guatemala está prohibida hoy. La huelga solidaria es de que todas las empresas, todas las instituciones del Estado nos vayamos a una huelga. Esa es la huelga solidaria. Algo que inicia en un proceso. Imaginémoslo aquí, inicia pongámosle la cervecería que no tiene sindicato, inicia ahí y que todos los sindicatos se acuerpen. Inicia en un banco y todos se acuerpen. Ya se imagina el caos que puede ocasionar la economía de un país. Y luego la rebelión espontánea de las masas, siempre con la intención de que no exista iniciativa privada, lo cual ustedes saben que pues, dentro del sistema que vivimos es totalmente falso. Y el sindicalismo comunista. El sindicalismo comunista pretende reivindicar para el proletariado un sistema jurídico de tutela y producción. El sistema comunista lo que quiere decir, señores, que el Estado lo maneje el proletariado, que ya no existan más gobiernos, sino el proletariado, el trabajador, el obrero al poder, que tampoco funciona. Ahí tenemos estados como Cuba y otros países donde pues yo puedo respetar la opinión de cada quien, pero sigo creyendo que no existir buenos líderes, cualquier sistema se vuelve obsoleto y se vuelve inoperante. Más por los líderes que por los sistemas. Entonces, estos sistemas para mí al final de cuentas no funcionaron, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, vean, pues antes de terminar quiero dos cosas hoy. No sé si está por ahí Minor. Los que me están... Buenas noches, licenciado. Ahí estamos. Bueno, pues yo solo quiero pedirle dos favores hoy. Uno es que, vean, las notas pues no estuvieron malas, pero tampoco estuvieron buenas. Y algunas personas pues me extrañó un poco la nota que tuvieron. Entonces yo quiero hacer dos cosas. A partir de hoy quiero que, no sé quién me pudiera apoyar, alguien que levante la mano, o dos personas que me ayuden a llevar la asistencia hoy. Yo voy a calificar la asistencia para el segundo parcial. No es obligatoria, si usted quiere, pero no se apunta. Venga. Bueno, tenemos a Cristian. ¿Te apuntas ahí para apoyarnos, Cristian? Sí, licenciado, me apunto.
¿Quién más puede apoyar a Cristian? Hoy mismo quiero que Cristian haga un formulario, una forma. Ahí está Wendy. Y Wendy, te pones de acuerdo, Cristian y Wendy, y a partir de hoy, ya si quieren, mientras yo estoy terminando estos últimos puntos, por favor, ustedes hagan una forma, un formulario para que puedan llenarse la asistencia. Fíjense que tenemos más o menos 125 alumnos, faltaron más de 100 alumnos. Entonces yo voy a estar convencido de que ustedes que siempre están en clase, pues yo tengo que ser agente de bendición para ustedes, el sacrificio que ustedes hacen. Pero por supuesto, aquellos que no quieren estar tampoco es obligatorio. Lo vamos a hacer. Perdone, disculpe, estaría bien que en cada clase se dé aproximadamente 5 minutos, o sea, en el grupo oficial se manda el link y en 5 minutos, si no responde, pues se cierra el formulario y pues el que se apuntó. Tal vez demos más tiempo. Yo te diría, bien podemos dar tal vez mientras comenzamos la clase hoy, mismo tenemos 10 minutos. No sé si con Wendy lo pueden elaborar ahorita para que mientras yo termino, o todavía dejamos un tiempo ahí que los que están hoy se puedan anotar. Entonces vamos a quedar que es voluntario, nada es obligatorio. Lo que sí quiero es que, pues si usted siempre está en clase y todo, pues yo tengo la obligación de la libertad de cátedra de poderlo bendecir y poderlo apoyar a usted al final de una nota. 2, el trabajo que Minor y su grupo amablemente está haciendo. Vean, a mí me da tristeza, Minor, de que si los que tenemos apuntados ahí, pues es una cantidad muy pequeña para la totalidad de alumnos que tenemos. Tenemos más de 200 alumnos, ¿eh? Andamos creo que más de 250. Entonces, por favor, Minor y su equipo de trabajo que nos está apoyando con agentes de cambio, que es replicar, que es crear contenido, que es crear de que nosotros ya quedamos, por ejemplo, ya Maribel nos puede crear nosotros lo que ella quiera, pues, en las redes sociales, y nos puede hablar de las jornadas de trabajo, de los derechos de la mujer, de los derechos de los menores, de los derechos de la mujer de casa particular, de los trabajadores a domicilio. Imagínate esa definición que está ahí, buenísima, buenísima. Ahí está Cristian y Wendy que se están comunicando para que ellos nos puedan apoyar con esto. Entonces, yo sé que Minor ha hecho un esfuerzo, entonces yo voy a tomar una decisión, que Minor y su gente que nos está apoyando, si usted quiere participar en el proyecto, por favor, Minor, vamos a aperturar nuevamente y que se pueda inscribir. Ya teníamos un grupo y Minor y las gentes los alumnos que lo están apoyando a él, yo con ellos me voy a abocar para que esos 5 puntos de zona los tengan los que verdaderamente quieran participar en el proyecto agentes de cambio. Miren qué importante es decirle a nosotros, a nuestro entorno, de ser de bendición con nuestra gente y decirle, miren, si usted se quiere jubilar por el Seguro Social, pues usted tiene para tener derecho, tiene que tener 60 años de edad y 240 cuotas que equivalen a 20 años de servicio. Qué importante es decirle, mire, como usted no tiene derecho a jubilación porque nunca pagó Seguro Social, pero el Estado tiene un proyecto que se llama Aporte al Adulto Mayor. Si usted tiene 65 años, estos son los requisitos que se deben de cumplir para obtener derecho. Cuando ustedes tengan aquellos jóvenes que no tienen trabajo, métanse a la página del Ministerio de Trabajo en la memoria de labores y ahí van a encontrar el famoso beca Mi Primer Empleo, donde las empresas y el Ministerio de Trabajo le van a generar un empleo por 4 meses con el proceso de aprendizaje, donde usted puede quedarse a trabajar en la empresa y los costos los va a desempeñar. Va a pagar el 49% del salario en la empresa y el 51% lo paga el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Que conozca a nuestra gente todos esos beneficios que se tienen. Quiero decirles de que ya tengo una de las viceministras me mandó a indicar de que pues vamos a dialogar con ella, creo que la vamos a tener en una clase, o si no, pues vamos a grabar con ella y con algunos funcionarios para que nos den algunos apoyos precisamente. Pero quiero que sea gente de cambio. Pero primero son 5 puntos de zona. Un poco triste, hay 3 alumnos que hemos publicado, por favor estén en los grupos. Estamos publicando aquí 3 grupos que no aparecen en ningún cuadro. Y me preocupa porque yo por ahí escuché que alguien de aquí, algunos 3, 4 alumnos de aquí de la sección, todavía no están asignados a la sección nuestra.
y ya pasamos el primer parcial, no tengo dónde reportarle la nota. Tienen que arreglar ese problema, vayan en atención al estudiante. Ahí hay gente como Osvaldo, bueno, en la clase de nosotros está en mi casa que nos puede ayudar también ahí. Bueno, tenemos 2, 3, 4 alumnos ahí que nos pueden apoyar para ver de que de esos 5 alumnos, 4, no sé cuántos sean, que todavía no están asignados a la sección, lo puedan hacer para aparecer en los cuadros. Y lo más preocupante ustedes, fíjense que examiné 2 alumnos que no son de la sección nuestra, son de la sección D. Me dio tanta tristeza que no conocen a su profesor y conmigo se examinaron. Y el asunto es que no puedo reportar la nota. Y hablé con uno de ellos y me dice, Ricky, ¿por qué no le pasa la nota al profesor? No se puede, en primer lugar no la va a aceptar. En segundo lugar, no se puede, porque vos tenés que examinarte en la sección asignada. Me da la idea que nunca he llegado a una clase. Yo estoy de acuerdo que muchas veces por enfermedad, por trabajo, siempre he dicho, el contador, el auditor, que nos cierres tiene complicado el tiempo, pero avísenos, sí, avísenos. Hoy mismo, Cristian y Wendy, creo que nos van a apoyar. Si usted por trabajo no puede hacer, escríbale a ellos. Dígale, mira, con Wendy, mira, Cristian, por trabajo yo no puedo asistir, ellos me van a informar a mí, y no tenga pena, nosotros vamos a considerar esa circunstancia. Lo que sí no podemos permitir es la irresponsabilidad de nunca estar en clase y todavía esperar que se le apoye. Yo quiero decirles, y con mucho respeto, Milton, y cariño, yo quiero agradecerle a Milton, que quiero decirle que Milton tuvo un poquito de problemas con asignación hace algunos años, fue mi alumno, y hoy le está tocando que repetir el curso conmigo, y yo quiero felicitar a Milton de que, bueno, sacaste una muy buena nota, pero no, hubiera sido bueno un 30, pero Milton aquí está con nosotros, me agradó. Gracias, Milton, que estés aquí con nosotros, porque sabes que siempre he querido de que ustedes aprendan. Ya les quiero decir que Milton es el único curso que tiene para cerrar, y aquí está con nosotros. Me agrada y lo pongo de ejemplo para decirles de que todos debemos de buscar nuestro propio desarrollo, nuestro propio bienestar. Si usted todavía no está asignado a esta sección, pues miremos, escríbame a ver qué hacemos. Yo sé que nos apoya el propio decano, el secretario académico, tenemos los muchachos de atención al estudiante que pues nos han portado muy fino con su servidor. Aquí mismo en la clase tenemos 2 o 3 de la Asociación de Estudiantes de Derecho, tenemos dirigentes estudiantiles. Yo sé que todos ellos nos pueden apoyar y nos pueden solucionar el problema de la asignación, pero hagámoslo, no esperemos el tiempo. Y lo otro es de que, por favor, yo voy a ser de bendición cuando usted le vea el interés en la clase. Y no solo estaría a hacer en todas, pero como yo soy profesor de esta clase, si usted asiste, si usted participa con nosotros en el proyecto Agentes de Cambio, de veras, yo me comprometo con usted de ser de bendición. Pero si usted ni viene a clases, ni está en los proyectos nuestros, dígame cómo lo hago. Por más que quiera ser una estrella como usted, no lo voy a poder hacer. Me preocupa que, si se recuerdan, hay notas muy bajas, muy bajas. Pero hoy usted no se preocupe por esa nota. Asistiendo, mire todo lo que estamos anotando con Eric. Fíjense que el viernes, yo hice, el examen fue viernes, 8 días antes hicimos un repaso. Yo le puedo demostrar que ese día tocamos las 30 preguntas del examen. Lo que pasa es de que el primer día de clase yo les dije, compren el libro de López Larrabe. No lo compraron. Cuando lo quisieron ir a comprar ya estaba agotado. Todo no se puso. Entonces ahí muchos no estudiaron el libro. 2, los puntos otros que vimos, de veras, si revisamos ese repaso que hicimos, vimos las 30 preguntas. Vimos las 30 preguntas. Entonces, otra cosa que no espere copiarse. Fueron 8 variantes. Entonces, mejor aprendamos juntos, estudiamos juntos. Yo me comprometo a ser de bendición para usted, pero quiero que asista a clases. Y cuando no pueda, no es que usted no quiera muchas veces venir,
hay enfermedades, hay trabajo que cuidar, hay familia que cuidar, tantas cosas. Pues ahora Cristian y Wendy me van a apoyar a mí, me van a ayudar, y ahí estamos ya con que Cristian y Wendy nos están apoyando. Y yo voy a hacer bendición para ustedes, pero realmente quiero que aprendan con nosotros. Yo saben que en mi corazón deseo que el día que usted se gradúe sea de lo mejor. Minor está haciendo un esfuerzo en su equipo, ya tenemos algunas publicaciones, y si usted tiene algo ahí que ya ha creado, envíeselo a Minor. Y si no está inscrito con Minor, inscríbase con Minor y su equipo, que yo voy a tomar en cuenta lo que Minor y su equipo me digan. ¿Estamos? Decime, Minor. Gracias, licenciado. Solo quiero comentarle, esta semana nosotros habíamos empezado ya con lo que es los artículos, la extracción de los puntos importantes. Sin embargo, habían muchas personas que no se habían integrado por diversas razones. Entonces, tomamos la decisión con el equipo de poder abrir nuevamente esos grupos y ayer finalizó esa oportunidad. Hoy estamos realizando ya nuevamente lo que es el listado, por lo tanto no podemos volver a abrir los grupos porque nos vamos a volver a desorganizar. Entonces, lo que sí le voy a solicitar es que ya no podemos aceptar más, porque entonces eso nos va a volver a desorganizar la planificación que tenemos, pues sí nos vamos a ver afectados. Quizás algo sea adoptado, entonces lo vamos a tomar en cuenta, pero más adelante, pero no podemos, por el momento, incluso en cada grupo ya se envió un formulario. Hasta el momento tengo 106 aproximadamente y tengo que restar los que duplican el formulario. Entonces, sí considero que no podemos aceptar a más. Bueno, yo quiero apoyarlos. Yo sé que el trabajo de ustedes ha sido bien profesional. Yo quiero agradecerles mucho. Sin embargo, pues yo quisiera, como ya Minor ya tiene definido con su equipo, y yo quiero agradecer a esos 100 alumnos, pero vean, tenemos más de 150 que nos incorporaron. Por ejemplo, Milton creo que no estaba ni siquiera enterado de este programa. Entonces, vamos a ver, tal vez Maribel Hernández me escribís. Y a ver qué sí, yo no estaba enterado de eso, disculpe. Sí. Para que tal vez Maribel de Hagamos algo, licenciado, solo para no dejarlos fuera. Creemos un grupo nuevo, pero que se anoten específicamente los que no sabían, porque hay muchos que se vuelven a unir a los grupos y entonces eso nos vuelve a descompensar. Entonces, voy a poner esa información, ¿sí decimos? Minor, mira, yo propongo que la gente que no tiene grupo se una al mío, porque lo de nosotros es bastante grande, que es lo de la página web. Entonces, los que no tengan grupo, que me escriban, voy a dejar acá mi número de teléfono y que se unan al mío. Así no te distorsionan a ti y ya solo te voy enviando los nombres que se van a unir a mi grupo, ¿te parece? Me parece excelente. Ahí estamos. Porque Mayro está haciendo, vieran que el trabajo es bien profesional, ¿no? Bien profesional. Pero ya Maribel nos está apoyando con aquellos que estaban dudando, ¿lo hago o no lo hago? Y vean lo que le voy a decir. Si usted es de la gente que no cree en redes, porque hay quienes no quieren en las redes, no quieren saber nada de las redes sociales. Por favor, quiero que le escriba a Maribel. Y yo voy a estar en comunicación con Maribel. Y de veras, yo le voy a dejar la opción. Imaginemos que Eric me va a decir, Lick, yo no quiero, no, ya a mí eso de las redes no me interesa, ni perdone, pero sí quiero participar como agente de cambio, y dígame qué hago, Lick. Entonces yo le voy a decir, te voy a dejar a vos de que hagas 20 o 30 llamadas, y yo quiero que Eric sea agente de cambio. Que venga Eric en la tienda del barrio donde él va, o la colonia, la extensión donde él va. A veces miramos de que el de la tienda, la señora de la tortillería o cualquier otro lugar, posiblemente miremos a alguien que sea menor de edad. Entonces, con mucho cariño, quiero que Eric le diga, mire, tener a alguien menor de 15 años, mire lo que dice este artículo del Código Penal 156 bis. Usted puede ir a la cárcel y puede ser multada, una multa sumamente elevada, de 20,000 a 100,000 quetzales. Yo le sugiero que si tiene esa clase de trabajadores, mejor lo retire. Yo quiero que, imagínate que venga fíjese Eric, que tiene 16 años.
Bueno, si usted no es un negocio que merece el riesgo, decirle, sí lo puede contratar. No hay ninguna pena, lo puede hacer. Pero también quiero que Eric llame a su familia y le diga, mire tía, la señorita o la señora que trabaja con usted ahí, que le apoya a usted ahí en la casa, piense que ella tiene derecho a descansar tantas horas en el día. Tiene derecho a 15 días de vacaciones. Yo quiero que todos seamos agentes de cambio. Yo siempre tengo una frase, oye, el respeto a la legislación laboral en Guatemala, el efecto es que Guatemala progrese. Solo con respetar los derechos laborales alcanzaríamos mucho en el país. Por eso quiero que seamos agentes de cambio. No estamos hablando de otra cosa más que ser agentes de cambio, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que un trabajador diga, mire usted, yo tengo 17 años, ¿será que me puedo sindicalizar? Claro que sí. Pero entonces, Maribel va a tener que apoyar que aquellos que no lo puedan hacer en las redes sociales, pues vamos a ver que nos apoyen y que nos digan, mire, hice 20 llamadas. Nosotros vamos a ver cómo se verificamos y ya tenemos el apoyo del trabajo de investigación que tenemos, que es de 5 puntos. Con la asistencia de ese apoyo, no se preocupe de derecho laboral. Con la asistencia para mí, que aprendamos juntos a pasar. Fíjense que esto del sindicalismo, ¿sabe dónde vamos a llegar al final? Al artículo 206 del Código de Trabajo, que es un sindicato. Todos los que estamos viendo de doctrina se van a dar cuenta cómo todo eso se refleja en nuestro código, en nuestra legislación. Ahí vamos a llegar. Alguien me dice, Lick, pero mucha doctrina, pero por eso no se trata, cuando usted me escribe y dice, es que mire, tanta lectura, no. Estamos dando los puntos que vamos a evaluar, Eric los está anotando, usted los debe de anotar. ¿Sí? Y si no, Eric, los vamos a publicar 8 días antes del examen para que todo el mundo esté enterado. Para que no tengamos que leer las 200 hojas, que nos concretemos a leer lo que hemos indicado, ojo en esta parte, ojo en esta parte. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? Y si no, pues nos vamos a descansar y nos vemos el día viernes, si Dios nos lo permite. Feliz noche, licenciado. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias, Compañeros, adiós, licenciado. adiós, Clara.